Buen día, jóvenes. Hoy, 17 de noviembre del 2020, estoy con un grupo de bachillerato. Vamos a ver metodología de la investigación. Estamos viendo aquí en Classroom que el primer trabajo para hoy, 17, es escribir en su libreta qué es la investigación científica, qué es la investigación. Inciso B, investigación de campo. Inciso C, investigación documental. Esa es la actividad para hoy. La actividad para mañana son las etapas de la investigación. Aquí vamos a ver un poco sobre esas etapas que vienen en la página 94 a la 96. Bien, dentro, dentro de las actividades que están estipuladas aquí en Classroom, pues tengo ahora de alumnos a Adriana, Jimena, Lucy, Gloria, Cassandra, Manuel, Rubén, Juan Ernesto, Jade, Juan Ricardo, Adrián, Jenny. Bien, son los que me aparecen aquí. Bueno, entonces, jóvenes tienen que entrar a Classroom y pues subir su actividad del día. Vamos a ver un poco sobre la explicación de la materia. Como les había dicho, es metodología de la investigación. Ya están por concluir ustedes sus cursos en esta materia, pues como su nombre lo dice, ¿no? Metodología quiere decir método, forma de, son los pasos para hacer una investigación. Primero empezamos con pensar un problema de investigación. Siempre hay un tema, hay un problema y esa problemática tenemos que delimitarla. Por ejemplo, si voy a investigar educación en Sinaloa, pues la educación es muy amplia. Hay educación primaria, secundaria, la educación de bachillerato, la universitaria, etcétera. Entonces yo lo puedo delimitar en educación básica. Entonces sería educación básica en Sinaloa, pero también lo puedo delimitar en el tiempo y decir que nada más en los últimos 30 años. Bien. Entonces, para hacer una investigación se siguen diferentes pasos. Aquí vamos a ver prácticamente la teoría, cómo hacer investigación, aunque el proyecto tiene que ver con la entrega de un trabajo que ustedes van a desarrollar. El bloque 1, comprendes la importancia de la investigación científica y su impacto social. Y se ven los tipos de investigación, básicamente son investigación documental, investigación de campo, investigación experimental. Pues como su nombre lo dice, investigación documental quiere decir que utiliza documentos. Por ejemplo, cuando nosotros vamos a hacer una investigación, tenemos que tener documentos, papeles que nos avalen. No son pruebas, sino que son evidencias de que algo ocurrió. Por ejemplo, si vamos a hacer una investigación de tipo judicial, pues presentamos fotografías, videos, testimonios sobre lo ocurrido. Es decir, los documentos no solamente son los papeles, sino que también pueden ser testimonios. Acuérdense que cuando nosotros entrevistamos a alguien, podemos grabarlo. Se graba, puede ser en audio o puede ser en audio y video. Y esta grabación nos sirve a nosotros como una fuente de información. También tenemos investigación de campo. ¿Qué quiere decir investigación de campo? A ver, alguien que opine, ¿qué sería investigación de campo? ¿Qué entienden ustedes por investigación de campo? ¿Pueden activar su micro? ¿Qué sería investigación de campo? ¿Qué le suena a investigación de campo? Cuando Es vas a investigar en persona lo que está pasando, te metes, no sé, a lo que están haciendo, ya sea, no sé si es una guerra, o sea, van y están ahí revueltos en lo que está pasando y están investigando y grabando en vivo. muy bien, así es. Entonces, la investigación de campo es cuando tú vas y como dice ahí, estás en el campo donde está ocurriendo la acción. Por ejemplo, esto mucho lo hacen los periodistas. Cuando van ellos a cubrir una nota informativa, toman fotos, videos, es decir, están haciendo una investigación de campo, pero no nada más los periodistas, también nosotros podemos hacer una investigación de campo. Por ejemplo, si yo quiero investigar sobre, ¿qué será? Feminicidios, pues voy
¿Y a dónde puedo ir? A la Procuraduría de Justicia, a la, no sé, alguna instancia de judicial y pedir información, pedir estadísticas. También puedo ir al periódico, sacar información de los periódicos. Puedo hacer entrevistas de familiares que tienen a alguna mujer que le haya ocurrido, que haya sido asesinada. Se ve, por ejemplo, violencia de género, violencia intrafamiliar, todos esos son problemas. Entonces, uno no investiga temas, uno investiga problemas. Yo identifico el problema, lo delimito, ¿ok? ¿Qué es delimitarlo? En el espacio y en el tiempo, es decir, por ejemplo, si voy a investigar feminicidio, sería nada más en Sinaloa, ¿de qué etapa? De 1980 al 2000. Esa es una delimitación. Ahora, sobre la investigación experimental, ello tiene que ver más con las ciencias naturales. Las ciencias naturales, ellos sí realizan experimentos, por ejemplo, si hacen una mezcla de sustancias y hacen un molde de un volcán y siguen una serie de pasos, van a hacer una representación de una erupción de un volcán. Entonces, eso es una investigación experimental. ¿Por qué? Porque se hace un experimento. Dentro de las ciencias sociales no se pueden hacer experimentos. ¿Por qué? Porque los que actúan o los que actuamos somos personas y las personas actuamos muchas veces sin pensar. Hacemos las cosas y no las pensamos. Decimos, hablamos sin pensar antes de hablar. Entonces, eh, en las ciencias sociales, en las ciencias humanas, no se pueden hacer experimentos porque uno puede hacer una teoría. Por ejemplo, digo yo, si voy en la calle y me encuentro con un tigre, mi reacción va a ser esta, pero no lo vas a saber hasta que estés en esa situación. Por eso se dice que en las ciencias sociales no se pueden hacer experimentos, pero se tienden a hacer leyes. Por ejemplo, si yo cruzo la carretera sin ver a mis lados, seguramente me van a atropellar, ¿ok? Pero son hipótesis. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre investigación documental que utiliza documentos? Y los documentos pueden ser también entrevistas, pueden ser en audio, en video. Investigación de campo es cuando yo voy al lugar de los hechos y recopilo información. Investigación experimental nada más se hace en ciencias naturales a través de experimentos. En las sociales se puede hacer un tipo de experimento, pero no se pueden hacer leyes generales porque vuelvo a repetir, somos personas y ante una situación podemos actuar de una manera y ante otra podemos actuar de diferentes maneras. Y llega otra persona y ante la misma situación donde yo actúe de una manera, él lo puede hacer diferente o yo mismo puedo presentarme ante la misma situación y actuar de diferente manera como lo hice anteriormente. Bueno, luego sigue, interpretas el estudio del conocimiento y sus tipos. Tenemos conocimiento intuitivo, empírico, científico. El conocimiento intuitivo, como su nombre lo dice, es el que me da la intuición. Yo pienso que va a llover porque está nublado. ¿Ok? Ese es conocimiento intuitivo, lo adquieres tú por intuición. O por ejemplo, ya ven que dicen que las mujeres tienen un sexto sentido, porque a veces ellas piensan que puede ocurrir algo previendo alguna situación dependiendo del contexto en el que se encuentran. Sí, ese es conocimiento intuitivo, es algo que tú sabes y que no necesariamente se te fue enseñado, como el conocimiento empírico. El conocimiento empírico es el que adquieres en la calle, ¿sí? Es, como su nombre lo dice, con la experiencia, la experiencia. Aunque las personas muchas veces cometemos los mismos errores, y aún en situaciones similares, pero eso tiene que ver con el conocimiento empírico, el conocimiento de la vida diaria. Y finalmente el conocimiento científico, que es aquel que adquiero yo a través de charlas, conferencias, a través de libros, y eso no se adquiere fácilmente en la calle, sino tú tienes que ir a una institución educativa. Bien, pues tenemos el método inductivo también, método inductivo deductivo, el hipotético deductivo. Esto tiene que ver con la formulación de hipótesis. Aquí, hasta aquí me voy a detener, que sería la formulación de la hipótesis. La formulación de la hipótesis tiene que ver con las preguntas de investigación. A ver, por ejemplo, a ver, ustedes piensen en un problema de investigación. ¿Cuál sería un problema de investigación? Porque yo primero voy a partir de un problema de investigación, luego voy a hacer una hipótesis sobre ese problema. ¿Y qué es la hipótesis?
ya tengo un problema, a ese problema le hago una pregunta, respondo la pregunta y esa respuesta tentativa a ese problema es la hipótesis. ¿Ok? A ver, ayúdenme ustedes a construir un problema de investigación. ¿Cuál sería un problema de investigación? Para partir del problema vamos a hacer una pregunta general, la vamos a contestar y esa respuesta tentativa es la hipótesis. A ver, ayúdenme. Aquí estamos viendo el proceso de investigación científica. Dice definición de un área temática, descubrimiento de un problema, objetivos para la investigación, formulación de la teoría del problema, diseño concreto de la investigación, las técnicas de recolección de datos, el procesamiento de los datos, análisis, presentación de resultados. Y en esta primera parte, entonces, definición de un área temática, a ver, ¿qué tipo de problema queremos investigar? ¿De la política, de la cultura, de la sociedad, de la economía? A ver, para definir el área temática, ¿cuál sería esa área temática que nos gustaría investigar? A ver, ayúdenme. Vamos construyendo un proyecto de investigación. Alguien que active su micro y que me diga qué problema le gustaría investigar. De la política. Bien, entonces ya Cassandra escogió la política, ¿ok? Entonces ya tenemos definida el área temática, con eso de que ya vienen las elecciones, ya están compitiendo ahí pues muchos precandidatos, ¿no? Ella escogió la política. Dice, descubrimiento de un problema. A ver, ¿cuál sería un problema? Vamos a ubicarnos en Sinaloa. El proceso electoral en Sinaloa 2020-2021. Ya ven que estamos en pandemia. ¿Cuál sería esa propuesta? A ver, los demás, los que no han participado, ayúdenme. Ya tenemos el problema de investigar el proceso electoral en Sinaloa. ¿Cuál sería una pregunta de investigación sobre ese proceso? ¿Cuál sería la pregunta que me va a guiar la investigación? Fíjense bien, investigar no es fácil, entonces no quiere decir que ya ahorita ustedes van a resolver este problema o van a plantear un proyecto, es muy complejo. A ver si alguien gusta participar, ¿cuál sería el problema de investigar en este proceso? Un problema como de qué, porque por ejemplo en las votaciones, pues se supone que se tiene que guardar la sana distancia y en cambio pues, ahí hacen muchas filas, por ejemplo. Ok, Algo como eso. ajá. Entonces, Cassandra dice que el problema sería el proceso electoral 2021. Y Adriana me dice que un problema sería, la pregunta sería, ¿cómo guardar la sana distancia en el proceso electoral de Sinaloa 2021? ¿Cómo guardar la sana distancia? Esa es la pregunta. ¿Cómo están haciendo los partidos políticos la campaña electoral, verdad? Como que esa sería la pregunta general. ¿Cómo están haciendo los partidos políticos para en medio de esta pandemia hacer campañas electorales? Esa es la pregunta a investigar, ¿ok? Entonces ya tenemos el área temática, tenemos la pregunta. ¿Cuál sería la hipótesis? La hipótesis es la respuesta tentativa a esa pregunta problemática. ¿Cuál sería la respuesta? No es fácil pensar, ¿eh? Y mucho menos no es fácil hacer un proyecto de investigación. Entonces tenemos el área temática, la política. El problema a investigar es
O la pregunta generadora es, ¿cómo guardar la sana distancia en este proceso electoral? ¿Cuál sería la hipótesis? La hipótesis sería la respuesta a esa pregunta. Más o menos sería como los partidos políticos están haciendo campañas, guardando la sana distancia mediante diferentes estrategias. Una de ellas son las reuniones virtuales. ¿Voy bien o no? Pues sí. Van a decir que Pues no. sí, pero para votar no creo que sean por, no creo no creo que el voto sea virtual, supongo que tiene que ser como siempre ha sido. Entonces la gente no respeta la sana distancia y tampoco los políticos, porque a ellos no les interesa la sana distancia, sino el voto, el ganar, Bueno, a lo que entonces se está fíjense viendo. bien, ya está saliendo el tema, está saliendo el problema, está saliendo la hipótesis. ¿Cuál sería la hipótesis? Las campañas no están respetando la sana distancia. Bueno, pero esa hipótesis puede ser falsa o puede ser verdadera, a mí no me consta. ¿Qué voy a hacer para demostrar o no mi hipótesis? ¿Qué voy a hacer? Pues puede ser como una encuesta o hacer preguntas a los que han ido a votar, no sé, tal vez. Ajá. Ok, Una entonces, investigación de campo. así es, eso es lo que yo quería que me dijeran. Tenemos investigación documental, investigación de campo, investigación experimental y puedo combinar la investigación de campo con la investigación documental. Es decir, me voy al internet, me voy a los periódicos, me voy a las reuniones y me voy a, y con eso no estoy guardando yo también la quédate en casa, ¿no? Entonces, me voy a investigar para comprobar o no mi hipótesis. ¿Ok? ¿Sí? ¿Vamos bien? Pues así es, jóvenes. Entonces, pues yo veo que sí, les queda claro cómo es un proceso de investigación. Me da mucho gusto. Acuérdense que la investigación no es nada más eh, hacer un resumen, escribir allá o acá, sino que hay que pensar. Y pensar es muy difícil. Y ya ven como aquí pudimos construir un problema, un tema y una posible hipótesis. ¿Qué falta? La investigación documental, falta ir al campo y hacer, como dice Cassandra, la investigación de campo. ¿Ok? Entonces, eso es lo que vamos a ver en este curso y esa sería la explicación. No sé si alguien más guste participar. Pero luego de ahí, ¿qué sigue? O sea, Bueno, solo resolver si es cierta la hipótesis o no. ajá. Entonces lo que sigue, bueno, nada más les estoy mostrando el inicio del programa. El inicio del programa es que vamos a investigar y que esa investigación lleva pasos. Entonces, como dice Adriana, esos son los primeros pasos, pero luego viene lo demás, ya ir a hacer la investigación. Pero en este momento nada más nos vamos a quedar con los primeros pasos de la investigación, ¿ok? Con los primeros pasos. Eh, Luego viene lo demás, la formulación de la teoría, etcétera. Pero esta es la presentación del programa, ¿ok? Luego viene lo demás, cómo hacer la investigación, los métodos.